Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un sábado más que nuestro Señor nos regala para estudiar de su palabra, para que en esta hora podamos reflexionar en la enseñanza que nos tiene preparada para este día. Esta lección número 8 de esta serie, de este cuarto trimestre de este año, es el último trimestre de este año, nos dice la lección número 8: ¿son la fe y la ciencia enemigas? Una gran pregunta, ¿verdad? Bueno, por intermedio de esta lección vamos a reflexionar y también, sin duda, creo que vamos a responder muchas preguntas que podríamos tener en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero antes quiero hacer una pequeña oración para entrar e introducir nuestra lección. Padre bendito, muchas gracias, Señor amado, por este día de vida que tú nos das, por este momento, por esta oportunidad que tú nos concedes. Gracias, Padre amado, por todo. En tus manos colocamos nuestras vidas, nuestros corazones, para que tú hagas tu voluntad en esta hora, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, para recibir este mensaje, esta palabra, Señor, este estudio, esta lección, Señor, lo cual es un tema muy importante que el día de hoy es un tema que está en muchas conversaciones entre amistades, familiares, Señor. Danos la capacidad, Señor, de retener todo el conocimiento, Señor, para poder estar preparado cuando llegue el momento de poder hablar de este tema, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. En tu mano colocamos nuestras vidas. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, mi hermano, lección número 8. ¿Son la fe y la ciencia enemiga? El objetivo, dar a conocer al estudiante de que las escrituras, que al contrario de lo que algunas personas piensan, la fe y la ciencia no son enemigas y por lo tanto no debemos adoptar una postura anticientífica o una postura antibíblica en relación con este tema. Para esto vamos a leer el texto básico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22, que dice: Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. La introducción a esta lección nos dice: es muy posible que hayas escuchado alguna vez que la ciencia y la fe son enemigas, porque se contradicen bíblicamente. ¿Se puede defender esto realmente? Como veremos, no. La idea de que la iglesia está en guerra con la ciencia surge al menos del final del iluminismo y comienzo de la era moderna. Los mitos y preconceptos sobre la religión cristiana como contraria a la ciencia son restos de pensamiento de este periodo. Sin embargo, este discurso de que las ciencias naturales y la religión han estado continuamente en guerra entre sí ya no es tomado en serio por ningún historiador de la ciencia. En este estudio vamos a aclarar a la luz de las escrituras que los cristianos no deben tratar a la ciencia como un enemigo. Además, sugeriremos algunas posturas adecuadas en relación con el tema propuesto. Vamos al estudio. Entendiendo la fe cristiana. La ciencia proviene del latín scientia, cuyo significado puede clasificarse según la afinidad. El significado básico es el conocimiento. El conocimiento puede clasificarse según la afinidad de sus sujetos y sus instrumentos de investigación, y subdividirse, por ejemplo, en ciencias naturales, humanas y exactas. Para descubrir si existe un conflicto real entre la ciencia y la fe cristiana, debemos comenzar con la base de la creencia cristiana, la Santa Biblia, analizando lo que enseña sobre el conocimiento humano. Para responder la pregunta número 1, número 2, va a ser necesario que leamos el ítem número 1, que lleva como título el conflicto aparente. Mire, la pregunta número 1 dice lo siguiente: comente cómo Dios usó a las personas que tenían conocimiento
de la ciencia de su época y que nos enseña esto sobre la idea de que la fe y la ciencia están en guerra. ¿Ya? Y la pregunta número 2 dice, basado en la enseñanza de Pablo a los cristianos de Corintios, en 1 Corintios 1, 21 y 2, versículo 12, identifique y explique el problema real, el conocimiento en sí mismo o la actitud de quienes, a pesar de tener sabiduría humana, rechazan a Cristo. Amén. Bueno, vamos a leer este ítem número 1, que lleva como título el conflicto aparente. Aparente significa que realmente no es real, es una apariencia, ¿ya? No encontramos el término ciencia en el sentido moderno en la Biblia, pero podemos analizar lo que dice la Escritura sobre el conocimiento humano, que el significado más básico del término ciencia. Por lo tanto, cuando miramos las Escrituras, no vemos una oposición a la ciencia, al conocimiento humano o al conocimiento humano. Percibimos, por ejemplo, personas que usan el conocimiento de la medicina en esa época, Lucas 10:34 y 1 Timoteo 5:23. Dios también usó personas que tenían un conocimiento de la ciencia de su tiempo. Moisés recibió una sólida instrucción en todas las disciplinas de la ciencia egipcia, según lo que decía Hechos capítulo 7, versículo 22. El sabio Salomón se convirtió en un mecenas, se convirtió en un protector, un apoyador de las artes. Primera Reyes 4:32, de la arquitectura, del comercio internacional. Tenía conocimiento de diferentes áreas de su tiempo, como ingeniería, agronomía, botánica y lo que llamaríamos filosofía hoy. Y utilizó este conocimiento en sus libros que están en la Biblia. Lucas era médico, mientras que Pablo era políglota. Él eh, sabía muchos idiomas, conocía la retórica, tenía esa capacidad de hablar bien, de tener un dialecto bastante bueno. Los poetas y los filósofos de sus tiempos, y utilizó estos conocimientos en su ministerio y sus cartas. La Biblia no enseña una actitud anticientífica. No vemos que el conocimiento humano sea rechazado. Lo que Pablo enseña a los corintios es que el conocimiento humano es insuficiente para guiar a las personas a Cristo. Solo el Evangelio lo hace. Según el apóstol, muchos de los que tenían la sabiduría de este mundo rechazaron a Cristo. La sabiduría de Dios. No obstante, en este caso, el problema no es la ciencia y el conocimiento, sino la actitud de aquellos que teniendo este conocimiento rechazaron a Cristo. Además, Dios no está en contra de la racionalidad científica, ya que Él mismo ha dotado a los seres humanos de esta habilidad. Génesis 1 y 2, vemos ahí todo lo que Dios le entregó, en este caso, el primer hombre de Adán, esa capacidad de poder administrar el huerto. Dios dotó a la humanidad con inteligencia y razón, ambos para investigar el mundo y descubrir a Dios. De hecho, la ciencia estudia el universo y los seres humanos que son obra del Creador y que muestra su gloria y majestad. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. La maravilla del Creador puede ser conocida por el orden creado. La belleza, la complejidad, la grandeza y el orden de la naturaleza, evidenciados por la investigación científica, son dados que señalan la belleza y el poder y la majestad del Creador. Hay teorías científicas que entran en conflicto puntual con la fe. El evolucionismo y la doctrina de la creación, por ejemplo. El cristiano estará en oposición a esta teoría, pero no es en contra de la ciencia en general. Rechazar
toda la ciencia por un conflicto único tiene tanto sentido como destruir una mansión entera por no estar de acuerdo con el color de una sola ventana. Cuando pensamos así, nos damos cuenta de que el conflicto entre la ciencia y la fe solo es aparente, solamente es algo que está en la imaginación de muchos, algo que realmente no es real. Bueno, leyendo el ítem número 1, nosotros ya podemos contestar la pregunta número 1, número 2, y que nos dice que me gustaría que tú también la pudieras contestar. Dice, comente cómo Dios usó a las personas que tenían conocimiento de la ciencia de su época y que nos enseñó sobre todo sobre la idea de que la fe y la ciencia están en guerra. Consulta el ítem 1. Bueno, lo que leímos en este ítem número 1 encontramos a varias siervos de Dios, hijos de Dios, que Él los dotó de capacidad, de conocimiento, de sabiduría. Vemos al primer hombre, Adán, que le dio esa capacidad de poder administrar todo el huerto del Edén. Vemos a Moisés, que lo instruyó, él adquirió todos los conocimientos de Egipcio, cuando estuvo en Egipcio. Vemos también al rey Salomón, que él fue un protector del arte, él tenía conocimiento de arquitectura, de comercio exterior, de muchas cosas. Entonces, sin duda, vemos que Dios estaba preocupado en entregar conocimiento en el concepto de ciencia. La ciencia es la capacidad del conocimiento. ¿Qué podemos responder con respecto a la idea de que la fe y la ciencia están en guerra? La fe y la ciencia no están en guerra, nunca estarán en guerra porque Dios es el creador de la ciencia, Dios es el que entrega el conocimiento para que a las personas, a los hijos y a nosotros mismos nos entrega el conocimiento. El problema está en que en estas ideas torcidas que muchas personas sacan y utilizan y colocan en posición conflictiva delante de la fe cristiana. Esas ideas que ellos muchas veces, esos científicos especialmente, quieren utilizar para refutar la existencia de Dios y todas las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a la pregunta número 2. Ya, vamos a la pregunta número 2 para ir avanzando. Dice, basado en la enseñanza de Pablo, a los cristianos de Corintio, a los cristianos de Corintios, en 1 Corintios 1, 21 y 2 del 12, identifique y explique el problema real, el conocimiento en sí mismo, la actitud de quienes, a pesar de tener sabiduría humana, rechazan a Cristo. Bueno, en este pasaje bíblico, en este momento de Pablo, está en la iglesia de Corintios, vemos aquí claramente el apóstol Pablo se está refiriendo a que a pesar que el ser humano pueda tener mucho conocimiento, a pesar de que el ser humano pueda a Dios entregarle mucho conocimiento, y si no lo sabe usar con sabiduría, de nada le vale, de nada le sirve. Vemos al pueblo de Israel, al pueblo judío, que Dios le entregó todo el conocimiento, mucho conocimiento, y a pesar de todo eso, ellos rechazaron a Jesucristo. Rechazaron a Jesucristo. Y hay muchas personas también científicos que, a pesar de tener mucho conocimiento, saber muchas cosas, ellos rechazan a Dios y a Jesucristo como el creador de todas las cosas. Es para reflexionar, ¿verdad? Es para reflexionar. Bueno, vamos al ítem número 2 para seguir adelante. Dice, 2. El conflicto real. El otro era un conflicto aparente, ahora es un conflicto real. De hecho, existe un conflicto no entre las ciencias y la fe cristiana, sino entre diferentes visiones del mundo.
entre los cristianos y los que adoptan el naturalismo y el cientificismo. El naturalismo no es una posición científica, sino filosófica, ideológica. Es la creencia personal de que nada existe sino la naturaleza. Es un sistema cerrado de causa y efecto que niega una esfera de lo trascendente y a lo sobrenatural. Por lo tanto, para el naturalismo, Dios, los milagros y lo sobrenatural no existen. El naturalismo adquiere lo que se llama cientificismo, la visión de que la ciencia es el paradigma de la verdad y la racionalidad. Según este pensamiento, cualquier cosa fuera de la ciencia es simplemente una creencia, una opinión subjetiva. Sin embargo, si esto fuera verdad, significa el fin de muchas disciplinas en las escuelas y universidades, como la filosofía, la literatura, el arte y la música, que no son objeto de la ciencia en sentido estricto. El científico es reduccionista porque niega verdades de la existencia humana, vinculada a la ética, a la estética, el lenguaje, la teología, que no pueden ser verificadas por la metodología o los instrumentos de las ciencias naturales, a las grandes preguntas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Cuál es el propósito del universo y de la existencia humana? Solo tiene respuesta la palabra de Dios, como lo demostró Pablo en su discurso a los filósofos de Atenas. Por lo tanto, el verdadero conflicto no es entre la fe y la ciencia, sino entre la fe cristiana y la visión del mundo de los científicos que adoptan el naturalismo, cientificismo y defienden el ateísmo. Sin embargo, gran parte de lo que percibe como afirmaciones científicas contra la fe en Dios de parte de estos científicos ateos no es más que una afirmación personales y no científicas. Entre estas declaraciones, una muy popular es la ciencia ha demostrado la inexistencia de Dios y los milagros. No obstante, no hay ninguna prueba científica de que Dios y los milagros no existan, porque la ciencia no es capaz de realizar tal verificación. Es limitada en su metodología y en su campo de análisis, que es la naturaleza, elemento y propiedades del universo, a lo que es físico, químico, biológico. La ciencia es incapaz de analizar un fenómeno que no pertenece al mundo natural. Por tanto, no tiene nada que decir sobre la esfera trascendental, es decir, sobre los milagros y la existencia de Dios. El científico que afirma que Dios y los milagros no existen, están dando un salto en la fe, afirmando algo que la ciencia no puede probar. Quien hace esta afirmación no es la ciencia, sino el científico. Esta no es una prueba científica, sino la opinión de un individuo cuya filosofía es el naturalismo y el cientificismo. Además, tal científico se refuta a sí mismo porque no logra probar la propia afirmación. Es un argumento defectuoso e inconsistente. Dios y sus milagros están más allá de la prueba científica, son sobrenaturales, así que no existe un conflicto real entre la ciencia y fe, sino entre dos visiones del mundo, el naturalismo, cientificismo y la cosmovisión cristiana. El creyente permanece firme en su convicción, sabiendo que su fe no puede ser derribada por opiniones humanas, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Con esta lectura de este ítem número 2, vamos a proceder a responder la pregunta número 3 y 4 de esta lección. Dice, lea Génesis 1 y 2 y Salmo 19, 1 y responda, ¿por qué la Biblia no nos anima a oponernos a la ciencia? ¿Por qué? Porque la Biblia realmente no nos opone a que nosotros nos opongamos a la ciencia.
porque Dios es el creador de la ciencia. Él da el conocimiento a las personas. Él da la sabiduría a las personas. Porque Dios hizo racional, nos hizo racionales, ¿para qué? Para haber demostrado su gloria en la vida de sus hijos. Por esa razón la Biblia en un momento se va a oponer o nos va a instar a que nosotros nos opongamos a la ciencia, porque Dios es el creador de la ciencia. Si no hay pruebas científicas que Dios y los milagros no existan, ¿qué decir a quienes afirman que la ciencia ha desacreditado la existencia de Dios? ¿Qué nos enseña Hechos 17, 22 al 31 y Hebreo 1, capítulo 1, versículo 1 sobre esto? Bueno, sin duda, si no existe ninguna prueba científica que pueda desacreditar la existencia de Dios, nuestra postura siempre va a tener que ser en proteger la palabra de Dios, en proteger la Biblia, la existencia de Dios, en los milagros de Dios. Porque muchas veces en la ignorancia de las personas, ellos sí creen en Dios, porque no tienen argumento para poder validar su postura científica y al final terminan dándose vuelta y llegando sencillamente a que el creador de todas las cosas es nuestro Dios. Amén. Vamos más adelante definiendo la fe cristiana. Dado que la fe y la ciencia no son enemigas, no debemos adoptar una postura anticientífica. La idea de guerra entre la fe cristiana y la ciencia es falaz. Debido a este malentendido, muchos cristianos han adoptado una postura anticientífica, despreciando el conocimiento científico. Vemos un ejemplo de esto hoy en personas que rechazan las vacunas, adoptan teoría de conspiración, etc. Sin embargo, como hemos estudiado, no existe una base bíblica para las actitudes anticientíficas. Científicos del pasado como Galileo, Kepler, Newton, Pasteur, y del presente como Bill Phillips, Premio Nobel de Física en 1997, y el reconocido Francis Collins, actual director del proyecto Genoma Humano, creen en Dios y defienden que el mismo nos dio la capacidad humana para hacer ciencia y producir conocimiento. Dios nos hizo racionales para ver su gloria. Salmo 19.1. Comente sobre la actitud. Comente sobre la actitud anti-intelectual y anticientífica que muchos adoptan hoy. ¿Tiene sentido rechazar la ciencia? ¿Es posible ser científico y cristiano al mismo tiempo? No tiene sentido. No tiene sentido porque en la palabra de Dios vamos a encontrar muchas respuestas que quizás la ciencia no las tiene. Y claramente creo que sí, pues se puede ser un científico y un cristiano a la vez. Utilizando esas dos cosas, sin duda Dios va a utilizar a esa persona para mostrar muchas cosas. Para mostrar muchas cosas. Amén. Vamos. 2. Dado que la fe y la ciencia no son enemigas, no debemos adoptar una postura no bíblica. Debido a la misma falacia de que la fe y la ciencia están en guerra, muchos rechazan lo que enseña la Biblia. Aceptan la idea errónea de que la ciencia ha desacreditado la fe en Dios y en los milagros. Pero como hemos visto, la ciencia no tiene métodos ni instrumentos para analizar los fenómenos antinaturales. No puede decir nada sobre Dios y los milagros. Sobre la trascendente, la fe cristiana permanece indiscutida en la convicción de lo que no se ve. Francis Collins, jefe del proyecto que decodificó el ADN humano, dijo que la ciencia es incapaz de responder por qué existe el universo, cuál es el significado de la existencia humana, qué pasa después de la muerte. Solo la palabra de Dios ofrece estas respuestas. Collins y muchos otros científicos se convirtieron porque se dieron cuenta de esta verdad. Por lo tanto, el cristiano
no debe negar las verdades bíblicas por las opiniones personales de los científicos ateos. Comente con los demás estudiantes sobre la actitud antibíblica de muchos que creen en la falacia de la guerra entre la fe y la ciencia. ¿Cuál es la actitud del cristiano hacia las verdades bíblicas? Bueno, yo creo que está claro la actitud de defenderlas, porque vamos a encontrar todas las respuestas, no algunas, todas las respuestas a que la ciencia realmente no las tiene. Amén. Bueno, mi hermano, llegamos al final de esta lección. Vamos al desafío de esta semana, desafío apologético, que nos dice: hemos aprendido en esta lección que no existe una base bíblica para que uno se oponga a la ciencia. Dios usó a personas que tenían conocimiento de la ciencia de su época. Él dotó a los seres humanos de la capacidad de desarrollar la ciencia y analizar la creación. Esta convicción llevó a Franz Bacon, considerado por muchos como el padre de la ciencia moderna, a enseñar que Dios nos proporciona dos libros, el libro de la naturaleza y la Biblia. Por tanto, en solo cuando una hipótesis contradice directamente una doctrina bíblica, que el cristiano debe refutarla, considerando que la oposición debe dirigirse a la hipótesis, no a la ciencia en general. Así que desafíese a aprender más sobre la relación entre la fe y la ciencia. Un consejo en visitar el sitio Ciencia Cristiana o ver su video en YouTube. Amén. Un gran desafío, ¿verdad? Vamos al momento misionero. En esta oportunidad vamos a hablar de Vietnam. Vietnam tiene una población de 97.4 millones de habitantes, cristianos 8.7 millones, religión budismo, cristianismo, Cao Dai, islamismo, gobierno estado comunista, líder Huyen Phu-tong. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Conoce la lista de países donde seguir a Cristo puede costarle la vida. Misión Puertas Abiertas Públicas. Cada año, la lista mundial de las persecuciones con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. A continuación se presentará algunos de estos países como uno solo cuerpo en Cristo. Unamos en oración con estos cristianos. Estas transcripciones se realizarán con la autorización de Misión Puertas Abiertas. Paranoia gubernamental, tensión étnica. La comunidad cristiana histórica, como la católica romana, disfrutan de cierta libertad a menos que se devuelvan políticamente activas. Lo pueden conducir a la cárcel. Los protestantes no tradicionales y los convertidos de las religiones indígenas son intensamente perseguidos, especialmente en las zonas remotas del centro-norte de Vietnam. La mayoría pertenece a minorías étnicas del país, como los Hmong, y padecen de exclusiones sociales, discriminaciones y ataques. A veces se destruyen las casas de los cristianos y por ello se ven obligados a abandonar sus pueblos. Pedido de oración. Interceda por los líderes que disipulan, que se dedican a nutrir a las numerosas minorías étnicas que se han convertido en las zonas naturales. Ore por protección para los líderes de las iglesias vietnamitas, quienes enfrentan las persecuciones de familias y funcionarios estatales. A medida que crece la minoría cristiana, el gobierno se esfuerza para monitorear las iglesias. Ore por la relajación de las restricciones y más libertades para los cristianos. Ore por las autoridades para que tengan un encuentro con Cristo que genere cambio en el país. Amén, mis queridos hermanos. Tenemos la gran labor de orar por este país, por Vietnam, por todos los cristianos que están en este país, por lo que ellos están sufriendo mucho. Son países que los cristianos son perseguidos, son atormentados. Nosotros tenemos esa libertad hoy día de poder orar, interceder por ellos. Yo lo invito a orar para finalizar esta lección de este día sábado. Padre, muchas gracias por todo, por esta palabra, por este momento, por esta enseñanza donde tú nos diste a entender de que la ciencia y la fe pueden estar juntas. Nunca han sido enemigas, nunca han actuado en formas separadas, siempre están unidas. Padre Celestial, yo te quiero pedir en esta hora que tú puedas atesorar todos estos conocimientos, toda esta palabra en nuestras vidas,
y poder utilizarla, Señor, cuando sea necesario, cuando se toque el tema con algún familiar o alguna otra persona, Señor. Traerlo a nuestra mente, nuestros recuerdos, Señor, toda esta enseñanza en ese momento, Señor. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por este día santo, sábado, bendito Dios. En tus manos colocamos en nuestra vida, que este día, Señor, podamos sentir tu presencia en nuestra vida. Cuida, Señor, de este país, cuida, Señor, de nuestros hermanos cristianos que están en este país de Vietnam, Señor, que sufren, Señor, por defender tu palabra, porque sufren, Señor, por ser cristiano, por seguirte, Padre Celestial. En tus manos, Señor, colocamos su vida. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, agradecemos todo. Amén, Señor. Amén, mi hermano, muchas gracias y que el Señor les bendiga mucho, que tengan un feliz sábado en este día, que realmente sea un día bendecido por Dios en todo aspecto de su vida. Amén.